Buenas tardes, acá estamos con Alma de Loca y Madera, en Montevideo. Nos arrimamos a visitar a un gran candombero, escobero, como es Pedro Ferreira, ya con muchos años de trayectoria, premios, menciones de todo tipo. Bueno, buenas tardes a Alme Candombe y a todos ustedes. Gracias por la visita. Y bueno, acá estamos en procura de poner lo que sabemos o lo que humildemente hemos aprendido a través del tiempo para que la gente conozca más de Candombe. Así que a disposición de lo que ustedes deseen, podemos pasar. Perfecto, bueno. Vamos a arrancar hablando un poquito de lo que es la historia de todo esto, ¿no? Digo que esto tiene un principio. Los principios bastante feos que tiene, pero... evidentemente. Por lo que uno ha aprendido y le han comentado sus mayores, que es la forma de transmisión que siempre han tenido por lo general todos los colectivos negros que llegaron a esta parte del continente esclavizados, o sea, acá no llegaron esclavos, sino gente esclavizada, y de los cuales descendemos. Los que llegaron a estas costas eran en su mayoría gente de origen bantú, y evidentemente tenían sus costumbres y sus religiones. La esclavitud aquí, en esta parte del mundo, no fue tan impune, podemos decir, como en el norte. Acá los colonizadores trajeron gente que no tenía un buen pasar tampoco en Europa, pero para colonizar estas tierras, y a su vez trajeron esclavos que traían de África, ¿no? Así San Felipe y Santiago fue tomando forma, y los gobernadores, el gobernador de Lío y todos quienes estaban aquí eran parte del virreinato del Río de la Plata, que tenía su sede en Perú. Desde aquí se recibían las órdenes, y este puerto era un puerto de desembarco de esa carga de esclavitud que venía de África. Por lo tanto, de aquí se fueron desplazando a varias partes del continente, a la Argentina, subiendo por Paraguay hasta llegar al Perú mismo, ¿no? Y otras partes que bajaron en Brasil y también venían a este paisito, como decimos ahora. Y bueno, las costumbres hicieron que estos colonizadores tomaran a estos afrodescendientes que llegaban para ejercer sus tareas más pesadas, y algunos los trataban medianamente, humanamente, y otros los trataban con mucha desidia. Por ejemplo, Salvañach, la señora Salvañach, que tenía 7 látigos colgados por toda la casa, y la famosa historia de las esclavas del Rincón, ¿verdad? Y que ya era el sumo. Y otros tantos no. En virtud de eso, por allá por 1760, 860, 700, en 1760, ¿sí? Según unas actas del Cabildo, se propone por integrantes de los cabildantes que se hiciera en la marcha de Corpus Christi una salida de danzas. Danzas eran grupos de naciones. Ya los esclavos que vivían en esas casas, se les daba la opción de reunirse en sus salas de naciones. O sea, ¿qué eran las salas de naciones? Eran salas que algunos amos un poquito más buenos, podríamos decir, tenían casas en las afueras de la ciudad amurallada, y ya abandonadas, se las dejaban para que se reunieran por etnias. O sea, había bengueles, congos, majíes, una cantidad de naciones, y ellos en sus días iban y se reunían allí, y eran fiestas religiosas. Y evidentemente siempre primaba el tambor, que era la forma que ellos tenían de expresarse, tanto para conmemorar como para festejar cualquier tipo de efeméride, ¿verdad? Y bueno, de esa manera se le fue dando forma a esos grupos, a esas naciones, y esas naciones tenían ese grupo que tocaba, que cantaba,
canciones religiosas, recordando a sus antepasados, porque había una transmisión oral siempre, y también expresando su sentir y sintiéndose por un momento libres otra vez en esta tierra, como si estuvieran allá. Hecho que dio el hecho de salir en Corpus la posibilidad de que el 6 de enero, cuando se firma por el 34, el 834 más o menos, que se firma la libertad de vientre, que se firma con la mano y se borra con el codo, porque era el día de asueto, un día de asueto, el 6 de enero. Y ese día los negros expresaban su sentimiento y salían en procesión desde cada una de sus salas de naciones por todo San Felipe y Santiago, visitando primero las autoridades, primero las autoridades políticas y a las autoridades religiosas, a pesar de que ellos tenían su religión. Y esta expresión la hacían haciendo un cambio, o sea, en vez de los santos que ellos tenían, San Baltasar significaba uno, o sea, para que no hubiera tanto choque con las creencias religiosas de los colonialistas, y por lo tanto, evidentemente, no había choque. Hecho que desembocaba el 6 de enero en una reunión frente a donde está hoy día el templo inglés, donde está eso que se le dice el Cubo del Sur. Sí. Allí se llegaban y en canchas apisonadas a talón, como decía, después de recorrer todo San Felipe y Santiago, llegaban así y se reunían todas las naciones. El colectivo negro desde siempre, o sea, la etnia negra en su totalidad, tuvo como común denominador respetar al mayor. Por lo tanto, quienes a la sazón tuvieran mayor edad en ese momento eran el rey y la reina de esa fiesta, de esa festividad. Por lo tanto, tomaban asiento en troncos, en lo que fuera. ¿Y qué pasa? En esta fiesta y en este desfile y en su alegría, sincréticamente ellos se reían de sus amos. Entonces, los amos le daban la mejor ropa que ya no usaban, ¿sí? Para que se lucieran en la fiesta. Mira, mi amo tiene aquella ropa que es lo mejor. Entonces por eso las levitas, ¿no? Que le quedaban grandes las pecheras, pero sin camisa, descalzos, porque tenían unos pies grandes, los amos no tenían. Entonces eran esos pantalones a rayas, todo lo que ya no usaba le daban. Y a las damas, las patronas, le daban vestidos ya raídos. Entonces ellos con sus enaguas que tenían, almidonada, planchaban, qué sé yo, generalmente la reina de la mayor edad tenía su delantal, su cabeza cubierta por una cuestión de religión, y sentados, parados, al costado del rey y la reina, que eran quienes presidían esa fiesta, había un ministro y un juez. Entonces, que se decían ellos, ministro y un juez, vestido con las levitas, las galeras, y se ponían para imitar y remedar a las autoridades políticas cualquier chaperío que encontraban, y se ponían bandas y todo, porque para emular majestuosidad, ¿verdad? Entonces, con el tiempo fue pasando, ¿verdad? Y se hacían esas fiestas, siempre el 6 de enero, el Día de Libertad. Con el tiempo fue desapareciendo el ministro y quedó ese juez que con un palo, una especie de báculo papal, como que usan los pastores, ¿no? Golpeaba en el piso. Y en tambores que ellos habían fabricado, y debido a que ya no tenían acá no había la misma fauna ni la misma flora, entonces no había aquellos troncos que ellos ahuecaban, y entonces se dieron la idea artesanal de que los barricas que venían de Brasil, que traían yerba y de la cual se exportaba de aquí tasajo, que se iba el tasajo para allá, desarmadas algunas, empezaron a fabricar tambores. De ahí las 3 medidas que tienen los tambores. O sea, eran todos diferentes, quedaron 3 medidas más o menos, y con cuernos diferentes también. Entonces, tocando de diversas etnias, había danzas que sí, que conocían, bambu, la chicha, calenda, y ahí se fue dando forma a el candombe, a esa fiesta en la que terminaba todo, que era más o menos un entrevero, y en la medida que fue pasando el tiempo, el rey y la reina se fueron incorporando a la danza, y juez que marcaba el ritmo con el palo en el piso, fue también
tomando forma y tomando parte de esa danza. Aquí que quien estaba allí, ya el negro estaba incorporado a la vida social del país, generalmente era un vendedor de escobas, corpulento pero ágil, y en rememoración a lo que le habían contado sus antepasados, algo que era común a todas las etnias en toda África, había una persona que era la que limpiaba el espacio físico donde se realizaba el evento, y con esa escoba él trataba de danzar y dirigir la danza. Entonces a su mando paraban y seguían los tambores, y en el centro de la rueda se paraba y empezaba a danzar. ¿Qué tenía? Puesto la ropa que sí le daban los amos, pero encima algo que era condición sine qua non para esos chamanes que en ese tiempo que le habían contado hacían esa limpieza en el África, que eran 2 taparrabos, ¿verdad? Estando aquí, y como sabían de lo que se trataba, de una limpieza, le fueron usando espejos que por sus reflejos ayudan al exorcismo, cascabeles que con el tintinear sabemos que ahuyentan los malos espíritus, y cintas de colores. Esa es la razón de los cueros hoy día, que la gente a veces desgraciadamente no entiende y se pone cualquier cosa. Estoy seguro. Entonces, y como tenía una escoba, trataba de danzar, y en la medida que fue pasando el tiempo, fue pasándola por su propio cuerpo. Por eso debe girar la escoba sobre su propio eje para que ejerza la limpieza del cuerpo y del espacio físico por donde se está desarrollando la danza. Esa es la realidad, el kid y la verdad de por qué los cueros, los cascabeles, las cintas de colores. Esto fue pasando en el tiempo, y cada una de esas naciones tenía todo ese grupo de tamboreros, no sé si de rey y reina. El rey y reina que se iban incorporando a la danza estaban vestidos, como te dije, con los atavíos que le daban, ¿no? Entonces, la que hoy es mamá vieja, que era la reina, con sombrilla y abanico. ¿Por qué? Si era de noche. Se están riendo de las damitas que ellas acompañaban en la costa, en la rampa, todas las tardes, que le hacían la corte a los caballeros que pasaban. O sea, si no, ¿por qué sombrilla de noche? No, era porque secretamente se estaban riendo de ellos. Entonces, lo que pasa con las murgas argentinas, que bailan todo raro, se están riendo de los amos. Sí, es que muchas veces ahí pasaba que los propios amos que le regalaban la ropa, y por eso estamos hablando que el tema del vestuario era muy español, ¿no? Lógico. Ellos pensaban que lo hacían en una forma de homenaje. Seguro. A ellos. No, siendo que en realidad seguro, los amos pensaban que era homenaje, seguro, pero en realidad era... Se estaban mofando de ellos, seguro. Entonces, por eso, el doctor que le decían, por eso agarraban los maletines, ponían, ¿por qué las hierbas? Porque era como que el sabio de la etnia, el viejo brujo que sabía que la carqueja te hace bien para el hígado, o sea, en ese tiempo pueden orinar mucho, qué sé yo, esto para el estómago. Entonces eran yulleros, por eso de gramilleros, porque eran gramillas que tenían, por eso se le dice eso, y por eso el doctor porque llevaba un maletín. Y evidentemente le hace la corte, o sea, la danza tiene que ser la corte a esa mamá vieja que es la reina, y ella tiene que hacer, o sea, por eso a veces hoy día el baile de las mamá viejas y los gramilleros no son realmente como tienen que ser, o sea, no puede ir una mamá vieja de taco alto, por ejemplo, no puede ir una mamá vieja así a todo, porque era gente grande, gente mayor, y lo que estaba haciendo era remedando a los chicos, o sea, que tiene que hacer un cortejo, esa es la danza de la mamá vieja, y el gramillero a su vez, como dice el tema, con la gracia de su bastón, remedando a gente grande, y gente grande también, pero haciéndole la corte, haciendo las cosas, tratando de ser un caballero con ellos. No, a veces una cantidad de cosas que hacen que, bueno, dejémoslo de lado, no estamos acá para criticar, sino para darle a entender a la gente de qué manera y por qué. Que es un poco la idea, que gente conozca muchas cosas que se han ido perdiendo. Digo, convengamos que llevando de nuevo al atrás toda esa gente que vino de África, que fueron esclavizados, que eran personas libres allá, y era gente joven y gente que podía serle útil para los trabajos acá, ¿no? Y por eso, digo, trajeron muchos recuerdos. Lógico, y a la medida que fueron creciendo acá otros, se les fue
dando a entender de qué manera se festejaba o se conmemoraba. Y cada vez que salían, por eso los que iban creciendo iban teniendo, por transmisión oral, porque todo lo africano como historia, si no tenemos que irnos a los papiros para ver algo escrito de la historia africana, fue generalmente todo transmisión oral, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces se le iban dejando. El tema es que muchas veces esas historias se van desvirtuando con el pasar del tiempo. Exacto. Digo, hasta que llegamos a lo que es hoy en día, digo, estos años, y estos 200 y pico de años que han pasado, digo, muchas cosas han cambiado. Lógico. Cuando se los introdujo en el carnaval, en las fiestas, por ejemplo, esos escoberos que cada una de las naciones, Bantú, que salían de cada una de esas salas y desfilaban, o sea, por todo el cortejo, para llegar ahí y se llegaban a encontrar, el que iba marcando el camino adelante era el escobero, limpiando todo. Y a veces cuando se encontraban, que ahí comenzaba ese, hoy que se dice baila la buena, que ya no se estila, era una danza como de lucha, y era hacer perder la escoba y perder el equilibrio, al contrario, valían pechazos y valían empujones y todo lo demás. Pero eso después se hacía una batalla campal. O sea, empezaban ellos dos y después terminaban todos contra todos. Entonces fue dejado de lado de eso, se fueron prohibiendo también las danzas. Hubo tiempos en que no se hizo, pero siempre seguían haciéndolo. O sea, se prohibía, pero se hacía igual. Sí, sí. Entonces, bueno, después incorporado al carnaval, bueno, fueron tomando esa. Hoy día va el escobero delante de una cuerda de tambores, antes de que pusieran la vedette, ya iba delante de la cuerda de tambores, limpiando el camino de todos los tambores. Y la mamá vieja y el ramillero bailando ahí. Entonces, por eso, tanto el escobero como la mamá vieja y el ramillero son cosas que no se pueden sacar de candombe, los candombres, si no hay mamá vieja, ramillero y escobero. Por supuesto. ¿Entendés? Tiene que estar. Entonces, esas ideas que tienen algunos, pues yo entiendo el modernismo, la evolución, todo va evolucionando. Entonces, por ejemplo, en lo que refiere al escobero, se hubo mantenido el hecho de que tuviera los cueros adornados, como te dije, por esa razón, con espejos, cascabeles y cintas de colores, y la escoba de esa manera. Con el correr del tiempo, evidentemente, se fue tomando una escoba de acuerdo a las medidas antropométricas de cada uno, para cada uno hacer. Pero tiene que todo movimiento significar la limpieza, no es que la tiramos la escoba y hacemos cualquier cosa. O sea, está todo bien mientras que estés por todas las partes del cuerpo pasándote la escoba de la manera que yo te dije, o sea, rodando sobre su propio eje. Claro, sí, manteniendo el ritual. La razón, el porqué, el qué de la danza, el porqué del escobero, ¿verdad? Y evidentemente, en el correr del tiempo se le fue adornando alguna fantasía, como hacer equilibrio, como pegarle punta y taco, qué sé yo. Pero hasta ahí, la real cosa es limpiar el espacio físico, por ahí esos molinillos que hacemos por los costados y danzar por todo el frente del desfile o en una actuación acompañado de los tambores, ¿no? Claro, y el baile, que es fundamental, ¿no? La danza, o sea, es una danza que se ejerce por lo general, y se ejercía por lo general, en punta de pie, como pisando brasa, para hacer tintiñar los cascabeles y que se muevan los espejos para el reflejo. ¿Cómo llega a tu vida el candombe? ¿Cómo los inicios de todo eso? Bueno, tuve la suerte, digamos, de haber nacido hijo de don Pedro Ferreira. Pedro Ferreira nació aquí, cerca, en el barrio. Digno es decir que estamos en Africanía, en esta casa que nos acoge siempre que queremos hacer algún evento cultural, y por lo tanto agradezco tanto a ustedes como a don Chirimino que nos ha cedido gentilmente al lugar. Y bueno, él nació aquí, como te decía, aquí a la vuelta, y tenía sus amigos allí en Alsina, y fue creciendo y vendía diarios en la Estación del Este, donde hoy está el edificio de OCE, aquí en Constituyente y Roallo. Entonces allí vendía diarios, y había nacido en el 444 en Conventillo, aquí. Lo dejaron, sus padres lo dejaron, y lo crió una familia Ferreira. O sea, por eso Pedro Ferreira, pero no es el verdadero apellido, es Tavares. Entonces,
era conocido en el barrio como Pedrito de las Ferreira, de las hermanas Ferreira, que eran los que las criaban. Cumplidos sus 18 años, optó por, ya con los amigos, con Julio, con Pereva, daban serenatas, porque le gustaba tocar la guitarra, en autodidacta. Ya tenía la música dentro de él. Por ejemplo, él iba a tomar el catecismo con la señorita Pepita, que yo tuve la suerte, ya estaba en su ocaso de vida, y me dio catecismo a mí también, y me decía: yo di catecismo a tu padre, y tu padre me había dicho el credo, me había dicho el Padre Nuestro, pero escuchaba el armonio de los capuchinos y no me sabía decir ni el primero ni el segundo mandamiento ni nada. Su mente se había ido totalmente, y recién me lo acababa de decir, o sea, me lo explicaba la Pepita a mí, ¿no? Señorita Pepita. Y bueno, ya tenía la música dentro, y había conseguido una viola, tocaba su viola y cantaba, afinaba, tenía un oído impresionante. Y le gustaba cantar tangos y vals, entonces, que era lo que se cantaba en la época, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y se fue a Buenos Aires en el 28, sí, con 18 años. Se fue a Buenos Aires, nació en el 10, y no pudo llevar la guitarra porque había que pagar una sobrecarga. En ese tiempo, no para la carrera, viajaba solo, y todo lo que llevaba tenía que pagar aparte, tenía que hacer pasajes. Y llegó allá, y como acá había vendido diarios, presentó los documentos en lo que acá se dicen sucursales, allá de las esquinas, donde le daban manos de diarios a los canillitas que salían a negociar. Y bueno, y él esperó que se fueran todos una tarde, y le dijo, se presentó, le dijo mi documento, yo quiero salir a vender la quinta, y cuando vengo le pago la quinta y saco una mano de la cesta. O sea, eran 2 o 3 horas de la tarde. Y tuvo suerte, dijeron que sí, y lo dejó vivir, y está. Y así siguió, y seguía hasta la noche. Entonces, a la noche, por el bajo, vendía por los bares, qué sé yo. Y cuando pudo, cuando se empezó a pagar el hotel con la propina, comía. Cuando pudo juntar, mandó a buscar la guitarra, y cuando mandó a buscar la guitarra, después de vender diario, iba por los boliches y cantaba tango. Entonces un día fue a una radio, llevando el diario a un cliente, yo lo digo en una apología que he hecho, de Pedro Ferreira, llevando el diario a un cliente, y vio que había gente cerca de un estudio así mirando, escuchó música, y fue a escuchar a los cubanos, y su mente hizo track, una cosa que, o sea, toda su música se fusionó con lo que había escuchado de los cubanos. Y bueno, ahí empezó a escribir las primeras cosas de él, que eran tipo cosas acubanadas, ¿no? Y formó un trío, se llamó el Trío Tropical, con Benito Ramos, el padre de Jorge Ramos, el abuelo de Mónica Ramos, que cantó el año pasado en Valores, con Benito Ramos y con Isaac Tantalora, un cubano que había venido en aquella compañía que él había conocido. Formaron el Trío Tropical. La madre de una de las que los había criado estaba mal, vuelve para Montevideo, se vuelve para Montevideo, y bueno, y acá sigue y vuelve a formar el Trío Tropical con Benito, pero ya como Isaac se había quedado en Buenos Aires, junto a Santiago Rodríguez Andrades, el padre de Morchola, el gramillero, sí. Santiago, y de Rudy y de Julio, que tocaban en Sonora Borinque. Entonces hacen el Trío Tropical aquí, Benito Ramos, Santiago Rodríguez Andrades y papá. Y bueno, sigue el tiempo, y allá por el 46, Pereva y Julio sacan Libertadores de África, de acá ya habían sacan en ese año Libertadores de África, y le piden a papá que escriba las letras y las músicas, ellos de la comparsa, eran comparsas. Y bueno, y él empieza a escribir, qué sé yo. En el 51, bueno, sigue con ellos, qué sé yo, y en el 51 nace el susodicho. Y en el 54 le vuelven a llamar para hacer Fantasía Negra, de esa comparsa de acá del barrio. Y bueno, mi papá le empieza a escribir. Y del 54 al 58 hay un quinqueño en el que se saca el primer premio en el Teatro de Verano,
con letras de papá, la comparsa, todas empiezan a ser famosos los temas. Y en ese interín, en el año 56, ya tenía 5 años y pico, y entro, me viste de escobero papá, como estén ahora las mascotitas, qué sé yo, y la llamada venía desde casi la casa, la puerta de la casa de Marta, allá en Curuguaití y Ibicuí, allá abajo, donde se juntaban en terminal, Curuguaití y José María Ro. De ahí se salía, se subía por Curuguaití, se subía por Cuareim, se venía por Durazno, se bajaba por Minas, por acá, hasta San Salvador, se subía por San Salvador, se entraba en Encina y se iba por Isla de Flores para allá, se volvía hasta Durazno. Esa era la recorrida llamada. Mi mamá, bueno, estaban separados de mi papá, pero vivía ahí en Maldonado y Vázquez. O sea, yo nací acá en Encina, pero estaba viviendo ahí. Entonces, en Vázquez y Durazno me metieron ahí, hice toda la vuelta así, entre Encina, junto con Cacho Rivera y con Caravaggio, me metieron en el medio, ¿no? En ese tiempo no había mucha mascotita y nada por el estilo, porque no dejaban. De eso estamos hablando de la llamada ya. La llamada. La primera llamada. La segunda, en el 56. No, el 57. El 56 fue la primera. La primera, en el 57. Así que con 6 años ya estaba de joven. En la segunda, seguro. Desde ahí comienzo. Bueno, pues, en la pieza donde vivíamos, durante todo ese año, cuando había un par de horas que yo quedaba solo porque mi madre tenía que trabajar, hasta me vino buscando mi padre, qué sé yo, para llevarme y todo rompí vasos, espejos, todo con la pieza chiquita. Imagínate, yo quería hacer lo que hacían los otros dos que había visto toda la noche, estaba enloquecido. Bueno, durante todo el año eso, y al año siguiente, bueno, volví otra vez, salí, qué sé yo, hasta que sale hasta el 58, que Fantasía Negra en el 59 no sale, porque ya había ganado 5 años y dijeron que no podía sacar otra vez el primer premio. Y está, queda ahí. En el 63, bueno, yo voy a ir con mi padre, y en el 62, papá ayuda a la gente de Acuarela de Candombe. A mí siempre me gustó, bueno, seguía con Descobero, que yo en todo, algún evento que había, que yo iba, y en el 62 me lleva a la comparsa Copena, y salgo en Acuarelas de Candombe. En el 73 hace su comparsa, los anticubanos, y sale uno de los errores, los grandes errores de los grandes, de Juan Ángel Silva y Pedro Ferreira, haber quedado descalificados en el Teatro de Verano, uno saliendo de acá de Magallanes, llegar tarde al Teatro de Verano, saliendo de acá de Magallanes, y Juan Ángel saliendo de ahí abajo, como era nada, descalificado por llegar tarde al Teatro de Verano, pero eran grandes, no se puede decir. Sí. Bueno, sigo saliendo ahí con los Andis, y fue que en el 65 van Juan Ángel, Raúl y Wellington a casa, pues ya vivíamos en el museo, y le dicen a papá, mira, precisamos al pibe, qué sé yo, ya tenía 14, y yo ya iba al liceo, aparte ya se siente medio, sí, no, bueno, habla con él, le dijo papá, qué sé yo, le he dado recién acá de mi especie. Y bueno, y empecé Morenada. Después de haber salido en Fantasía Negra, o sea, luego salí de Peñarol Nacional. Después de haber salido acá, Irato, a ahí, encima Nerito era medio titero, ¿viste? Me daban la sigla en la cara, pero me había llevado Juan Ángel, ahí no podía decir nada. Entonces está Morenada, 65, 66, 67, 68, Morenada. Y bueno, en el 69 me voy un poco a Buenos Aires, vengo, sale Serenata Africana, me llaman, me hablan yo, y está, y después me fui del todo para Buenos Aires, y cuando, o sea, no, miento, quedo un año más, y sale el Festival Carnavalero que ensayábamos acá en el Cicloqui, donde es ahora el Teatro Astral, el Macho Lugo. Voy allí, y presento al Macho Lugo, sí, está, y empiezo a bailar junto a Garelito, a Luis Pereira. Y estábamos allí, un día se le quiebra una pierna, o sea, cayó mal, se rompieron el ligamento de la pierna en el escenario, y nos íbamos para Mar del Plata. Y ahí me dice el Macho Lungo, tenés que hacer de esto, no un escobero. Era Gonzalito. Gonzalito cantaba y bailaba con los padres, pues no era escobero. O sea, le gustaba la escoba porque cuando ensayaba a Añoranzas Negras,
me robaba la escoba de Triqui Triqui o a Luis Pereira mismo y jodía ahí con los jóvenes, más o menos no había mucho para enseñarle con una persona que tenía utilidad y que era también de familia candombera, ¿no? Entonces, hicimos una rutinita ahí de 5 minutos, bueno, esto para hacerla dos juntos dentro del espectáculo del Festival Carnavalero, y fuimos a Mar del Plata y debutaba Gonzalito, donde yo ya venía, y bueno, se vienen y yo después me quedo en Buenos Aires, me quedo hasta 10 años después no vine, cuando vine vuelvo y salgo de Marabunta, la última, era Serenata todavía, no Marabunta, ya era Marabunta, y bueno, grabamos y ahí ganó el premio otra vez, la gente se extrañaba, porque yo estuve 10 años sin estar, y esos 10 años era Gonzalito, ¿quién es este? Ahí se empezó a dar cuenta que él había empezado cuando yo ya bailaba. Y bueno, después ya cuando venía todos los años, o sea, vivía en Buenos Aires, pero venía todos los años, y estuvimos hasta hace 10 años atrás. Para atrás, tuvimos 30 años ganando un par de llamadas cada uno, 17 y 13 tenemos, seguro con Gonzalo, llamadas sobre el Teatro de Verano. Y siempre por ahí en una comparsa diferente, porque como yo no estaba durante todo el año, cuando venían y se enteraban, yo decía, sí, vamos. Y de pronto no había problema, o sea, la cosa era salir, estar en el candombe y cada vez haciéndolo de mejor manera por el gusto que uno tiene, por el amor que uno le tomó al personaje. Y llegó a salir en una comparsa que salió 22 y haber ganado el mejor joder, o sea, son cosas que te hacen ir al otro año con más fuerza todavía, ¿no? Y bueno, y ahí he pasado por 25 comparsas, creo. Una vida, sí. Una vida, sí, literalmente. Sí. Y es este año, o sea, ya hace 4 o 5 que me quiero bajar, pero no quieren los amigos, no quieren la gente, no quieren comparsas que vienen de última, y está mal que lo diga, pero es la verdad, la economía manda y si de pronto te ofrecen, porque hoy hay ofrecimientos, sabemos todos que acá se mueve una cantidad de dinero y que lo mueve de pronto parte del Estado, sea el gobierno que sea, no estoy hablando de ninguna bandera política, pero sabemos que las fiestas de las llamadas dejan una cantidad de dinero que después no se reparte en partes iguales con la gente. Entonces, evidentemente, cuando vienen y te dicen, mirá, ahí está, y bueno, si yo tengo que trabajar 8 horas y no gano ni la cuarta parte de eso que me están ofreciendo por hacer una llamada, dejarlo. Por salir en carnaval haciendo algo que me gusta. Sí, el tema es eso, y disfrutarlo todavía. Disfrutarlo. Entonces ahora hace unos cuantos años como 3, 4 años que quiero, y bueno, y no dejan, y de pronto el año pasado lo dije, también, y lo dije a voz en cuello, me voy, pero ya me están apretando 2 comparsas, y una comparsa que va al Teatro de Verano, y una comparsa... De la Retiro ya lo hemos escuchado, pero sí. Ahora va a venir Raúl y hablamos un poco más de la actualidad con él. Bueno, primero que nada, debo dar las gracias a la casa esta donde estamos, que la verdad, del momento que se entra, hay todas las paredes llenas de historia, es un lugar espectacular. Sí. Y la verdad, divino lugar, y muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, como decimos siempre, Daro Delgado, quien les habla, Raúl Cascallares, que está en este momento detrás de cámara, ya lo vamos a tener por acá, y Betina Mier también, que anda media atrás de cámara escondida hoy. Somos Alma de Lonja y Madera, seguimos desde Africanía, estamos en Montevideo, en Isla de Flores. Seguimos, Isla de Flores y Minas. Isla de Flores y Minas. Bueno, seguimos conversando con Pedro Ferreira. Terminaba un poco recién la charla con Daro, me acuerdo de las llamadas anteriores, me contabas que era una llamada un poco especial, porque bueno, seguramente eran las últimas, pero nada, no te quieren dejar. Mira, yo te soy sincero, o sea, uno a veces siente que bueno, que está dado todo, que se tiene que dedicar a transmitir, que es lo que me interesa. Este año fue bastante particular y uno por ahí esto de la transmisión lo tiene metido adentro y lo va a hacer. Llegan dueños y responsables de comparsas y nos invitan y traen ¿por qué no decirlo? Ofrecimientos importantes, buenas propuestas y buenas propuestas tanto artísticamente
O sea, no solamente en lo económico, porque artísticamente hay una muy buena propuesta. O sea, yo he salido en Uráfrica, por ejemplo, el año pasado, con una tremenda propuesta candombera, con un homenaje al personaje típico, cosa que a mí me llena de emoción, me encanta. Y bueno, y este año, evidentemente, la misma gente ha dicho que quería contar conmigo. Estamos esperando un poco el tiempo, porque consideramos que todavía es temprano. Y hay otras personas que también, soy sincero, hay comparsas que van a ir al Teatro de Verano que me han ofrecido, me han invitado para estar. Y eso hace poner un poco en duda. Lo que pasa es que uno ha hablado con la familia y la familia quiere tenerlo a uno un poco más, porque llega carnaval, lleva mucho tiempo. Llega carnaval y lleva tiempo, y el pre-carnaval también lleva tiempo, y gasto. Lleva tiempo todo el año, porque nada, termina, creo que no sé si descansan un mes y bueno, ya está la cabeza dando vuelta y ya está todo el mundo pensando en el próximo carnaval. Y no, te preguntaba, está bueno lo que vos me decías del transmitir. Yo creo que el escobero es un personaje particularmente nos encanta, y es un personaje difícil vamos a decirle el recambio, el que salgan escoberos nuevos. Entonces, que creo que es fundamental eso de la transmisión. Sí, yo pienso que sí. O sea, por eso te lo comentaba, hoy día quizá en el parecer de que hace unos años, hace como de 10 años más o menos a la fecha, hemos tratado un par de colegas y yo mismo en tratar de dar talleres aquí, un poco en el interior también. El interior se ha puesto muy candombero, eso es importante, porque como es parte de nuestra cultura y la cultura de la República Oriental del Uruguay, por lo tanto hay un derecho adquirido en todos quienes hayan nacido en este suelo y bajo este cielo de hacer candombe, si lo sienten, pero de que comprendan, de que sepan de qué se trata. No porque sea una cosa snob tener un tambor y lo tengo y lo pongo en una mesita de... Sí, yo muchas veces conversábamos entre nosotros el tema de, bueno, lo que tú decís del interior. Montevideo tiene millones de comparsas. Claro, que no sea algo porque que sea una moda el tocar el tambor, nada. El que está tocando el tambor, o el que está haciendo el baile, o el personaje, que sepa la historia, que sepa de dónde viene, nada, que lo sienta. Porque es la manera de sentirlo. El conocer es lo que siempre pregono. Si vos sabés el qué, el cómo, te sale bien. ¿Sí? O sea, puede no salirte bien, pero se va a respetar lo que haces porque sabes qué estás haciendo. Si estás equivocando, quizá aprendí un poquito más o mirarlo un poquito, pero vos sabés qué es lo que estás haciendo y sentís qué es lo que estás haciendo. Si vos no sabés de qué se trata, si haces 1 o 2 manos, 1 o 2 manos, haces 1 o 2 manos, no, pero no hay sabor, no hay sentimiento, no hay... Seguro. No, claro, sí, evidentemente el conocer, el meterse en ese personaje, ya sea lo que sea, bueno, si es un tamborilero, el escobero lo mismo, pero bueno, que la gente y que la juventud, que por eso te digo, me parece un personaje que lo veo difícil el recambio. No es que vos veas tanta cantidad de escoberos, que a veces te da lástima ver en vez de escoberos una mezcla de malabaristas. Exacto, circense, que no se parece. Por eso, entonces, me parece que es fundamental, sí, el tema de tener gente como vos que pueda transmitir. Estaría bueno, que las mismas comparsas lleven a gente así para que les enseñe, ¿no? Pero yo, éramos de la idea, en un tiempo, con Gonzalito, que nos juntábamos más, ahora no estamos distanciados. Estamos todos distanciados. En el sentido físico de la cosa, porque él vive por allá, yo vivo por acá, y sus actividades y mis actividades. Pero evidentemente estaría bueno que las autoridades culturales nuestras dieran un estímulo para que se pudieran realizar talleres bajo su égida y que trajeran gente que le facilitara el saber, el entender, el comprender, y que en los reglamentos tanto del concurso del Teatro de Verano como de las llamadas hubiera una obligatoriedad para los directores
de concurrir por lo menos a 3 talleres de personajes típicos para que se les obligara a tener en sus filas a personajes típicos de verdad. Sí, claro. O sea, es una cosa que es muy fácil de decir, pero es muy fácil de hacer. Sí. Es tomarse el gasto, digamos, de 6 meses antes, de la mitad del año para adelante, empezar a hacer talleres con gente idónea de la materia, y a todos esos que quieren salir, que quieren hacer carnaval y todo, bueno, señores, vengan, ustedes tienen dentro del reglamento esto, ustedes tienen que cumplir la asistencia por lo menos a 3. Si quieren traer a los suyos también, pero ustedes tienen que estar en 3. Ustedes tienen que saber de qué se trata esto. Ustedes tienen la obligatoriedad después de presentar personas que tengan la capacidad. ¿Sí? Que sepan lo que están haciendo. Sí, nosotros un poco, bueno, con Daro Delgado, Betina Nero, un poco en broma, uno siempre decíamos, digo, mañana nosotros vamos a tener una comparsa. Yo lo primero que hago es agarrar un teatro, sentarlos a todos y contarle la historia de lo que estamos haciendo, de la historia de lo que es el candombe. Porque digo, a ver, el interior, no hay negros en el interior, o hay muy pocos que tengan hay en la sangre, hay cosas que vienen en la sangre, y nada, creo que capaz que le falta esa transmisión. Seguro, es la transmisión, es lo que tienen muchas comparsas hoy día del interior. Bueno, a la prueba está la Simona, séptimo, el año pasado, tercera, Sudáfrica, una cantidad de comparsas, los chicos de Paysandú, los de Yun, hechiceros, y la generación, sí, no. Hay una cantidad, pero se han ocupado durante unos cuantos años, de 10 años más o menos esta parte, hemos estado yendo, me incluyo porque se me ha convocado también a hacer talleres, y algunos lo han tomado de una manera y otros lo han tomado como una cosa más en la mano. Pero quienes lo tomaron verdaderamente bien están viendo los frutos últimamente. Están llegando a Isla de Flores con la misma potencialidad que cualquiera de las comparsas de Montevideo. Sí, esperemos que que los talleres tanto sea de cualquiera de los personajes, de Gramilla, de las banderas, que lleguen, que como vos decís, que puedan viajar, que puedan transmitir. A ver, tenés una vida en esto, es sentarse, hablar contigo y dejarte hablar y escucharte, porque da placer el estar contigo. Gracias. Conversando. Lo que pasa es que es lo que uno siente, y acá no hay posibilidad de mentir porque es visceral. O sea, no hay nada que se invente, es vivencia pura, y es el gusto de esa vivencia, ¿no? Y la mejor manera de transmitirlo cuando se hace así, como vos decís, visceral, del corazón, y algo que se lleva. Sí. Bueno, Pedro, la verdad, un placer que nos hayas recibido. Cuando te llamamos, enseguida dijiste que sí, vamos a conversar. Por favor. ¿Cómo es? Y bueno, nada, el agradecimiento, y esperamos verte en Maldonado pronto, con algún taller o con alguna manera te llevamos para Maldonado. Sí, como no. Hemos estado en alguna oportunidad en una prueba que llamada de San Carlos hace unos cuantos años. Bueno, el agradecido soy yo. Pero tú no estuviste con Sudáfrica, ¿no fuiste el encuentro de tambores pasado, no fuiste? No, fui a Punta del Este. ¿En Punta del Este? Sí, en Punta del Este estuviste ya. He estado en Punta del Este también con otras comparsas, pero fui a oficiar de jurado de una prueba de llamadas. El agradecido soy yo, a que comunicadores como ustedes se ocupen de que sea conocido a través de esos adelantos de la técnica a todo el país, esto que es tan caro a nuestros sentimientos y que se llama canto. Sí, llegar a todo el país, y por suerte nos ven de varios países del mundo. O sea, la técnica nos lleva a de ahora lados, a Japón, a la China o no. El candombe realmente
realmente ha trascendido mucho. Sí. Y con comunicadores como ustedes, nosotros del lado nuestro de esta inquietud, del lado nuestro de fotógrafos, que somos los tres, el querer aprender y el aprender nosotros que nos sirva también para poner esa alma en la fotografía, pero en poder transmitirle a todo el que lo mire, a todo el que llegue, de lo que estamos hablando y lo que estamos fotografiando. Ponerle periodismo a la imagen. Es un poco, sí, es la idea. Bueno, Pedro, muchas gracias y bueno, Alma de Lonja y Madera, nos reencontramos en el próximo Conversando.